Hola hermanos, el día de hoy, 19 de mayo del 2025, es lunes de la quinta semana de Pascua. Se nos está terminando la Pascua. Yo insisto, estas 3 últimas semanas, hoy ya va a aparecer el protagonista, ¿no? El Espíritu Santo. Ya va a aparecer directamente en lo que el Señor Jesús le va a decir a los apóstoles. Pero digo, porque ya entonces todo esto nos va preparando a la celebración de Pentecostés, que será el 8 de junio, en tres domingos. Bueno. Hoy les voy a hablar de un beato mártir, martirizado en Japón, dominico, español de origen, nacido en Manzanal de los Infantes, en Zamora. Pues bueno, resulta ser que ingresó con los dominicos ahí en Salamanca, profesó en 1594 como religioso y fue ordenado sacerdote allí en Sevilla en 1601, se supone. Bueno, y luego entonces pues se le destina. También hay un relato muy bello, ¿no? Cuando leyendo las biografías, dice que muchos salmantinos, o sea, muchos de la Universidad de Salamanca, eh, pues pedían irse de misioneros de los dominicos, ¿no? La Universidad de Salamanca estaba en manos de los dominicos, e irse de misioneros a Japón, a la China, a Filipinas. Corea no se va. De hecho, él fue uno de los que se ofreció para ir a Corea para abrir un nuevo campo de misión, pero no lo pudieron hacer, ¿verdad? Pues se dirige vía México, porque era la ruta, ¿no? Para ir a las Filipinas. Entonces, en 1601 va destinado pues hacia México, insisto, hacia las Filipinas. Estuvo 16 años viviendo en las Filipinas y ahí estuvo como sacerdote, pues ejerciendo su ministerio en Manila. Luego, ya para 1618, finalmente destinado al Japón, y desde ahí la idea era pasar a Corea, como les digo, para abrir ese nuevo campo de misión, pero lamentablemente no tuvo éxito. Empezó la persecución terrible, ¿no? Porque de hecho él va a ser uno de los martirizados, los 204 mártires japoneses que fue beatificado por el Papa San Pío IX en 1867. Bueno, volviendo al tema, entonces empieza la persecución, él se disfraza de mercader español para lograr, de alguna manera evitar, si lo quieren, a las autoridades y entonces ahí estaba, la técnica era bien sencilla, durante el día pues estaban en las casas de algunos cristianos y por la noche se iban moviendo a otras casas para asistirlos con los sacramentos, pero lamentablemente fue capturado ya para 1618. Él va a morir realmente el 7 de mayo, el 19 de mayo de 1619, pero fue capturado y bueno, entonces ya aceptó, fue llevado a Nagasaki, el gobernador de Nagasaki, ya se puso su hábito dominico, aceptó que él andaba disfrazado, sencillamente, y fue encerrado en una cárcel, ahí en Susuta, y ahí va a morir. No, no hay directamente un ajusticiamiento, sino por los maltratos. Estuvo prácticamente 3 meses con una enfermedad muy, muy grave. Y lo que dicen es que no tenemos los restos, por eso de imágenes tampoco tenemos. Eh, Sencillamente incineraron el cuerpo y lanzaron las cenizas al mar. Y ahí terminó, pues, lo que ellos pensaban que terminaban con una vida cuando empezaba para la vida eterna. El beato Juan de Santo Domingo. Martínez Cid. Quise hablar de él porque es Martínez. Ah, sí, ¿por qué Martínez? Martínez, sí, tengo un montón de amigos Martínez, varios sacerdotes, queridos amigos, son apellido Martínez, no, pero el Papa es Martínez, sí, porque es Pruebos Martínez, no se les olvide que su mamá se llamaba Mildred Martínez. Bueno, digo, hay que pensar en eso, ¿no? Ayer ha iniciado su ministerio petrino, bello lo que nos ha dicho, ¿no? Sencillo, claro, conciso, sin andar dando tanta vuelta. Vamos entonces a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, lo que yo les decía ayer, bueno, vamos a leer mañana lo que hemos leído ayer domingo, pero antes de todo, o en medio, si lo quieren, esto que vamos a escuchar. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 5 al 18. En aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. ¿Ya? Cuando la gente vio lo que Pablo
había hecho, empezaron a gritar en lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, advierto que hay que leer el Evangelio de mañana, ¿no? El Evangelio, esta primera lectura de mañana, porque ahí nos vamos a dar cuenta que la cosa lamentablemente no va a resultarse. Ahorita en Listra, ya les digo, querían hacerles un sacrificio porque los consideraban a Júpiter y Mercurio, como nos dice el texto ahí. Pues mañana más bien los van a querer matar. Pero bueno, no quiero adelantarme sobre el asunto. De hecho, casi dieron por muerto a Pablo, ¿no? Lo vamos a escuchar, como les digo, el día de mañana. Pero, ¿qué quiero decir con esto, no? Tres elementos que me parecen que son de alguna manera fundamentales y bellos, ¿no? En primer lugar, alguien que me explique cómo es que Pablo puede percibir que una persona tiene la fe suficiente de curarse. Yo me lo he preguntado sinceramente, se los digo, porque digo yo lograré percibir efectivamente que hay alguien que quiere curarse. De verdad, me lo pregunto. Pero fíjense un detalle, yo creo que tampoco es que sea tan difícil. En este sentido, lo digo como sacerdote, ¿no? Muchas veces se nota una persona que en su confesión está queriendo sanarse. Es decir, que legítimamente está tan arrepentido que lo que anda buscando es el perdón. Y el perdón legítimo, sincero, no un perdoncito, como les diría, por salir del paso, ¿no? Sino que realmente es una persona que se le nota su deseo de conversión, su afán por salir, por mejorar, por hacer las cosas según Dios. Yo creo que esto tenemos que subrayarlo, ¿no? Tenemos que decirlo. Pablo lo nota y pues le da una orden que se ponga de pie. Luego, es que nuestro mundo, claro, busca el aplauso, ¿no? Y busca quedar bien con los dioses modernos. Y entonces, pues el que haga algún milagrito, cuidado que no estoy diciendo que sea un milagrito lo de Pablo, sino estoy haciendo la comparación, cualquiera que llame la atención, que venda bien el producto, pues va a terminar aprovechándose de ello, ¿no? De Pablo, honestamente, este Pablo le falta, hombre. Se hubiera aprovechado ahí que le hicieran grandes sacrificios en su honor. No, no, no. Es importante que todos los misioneros, todos nosotros discípulos misioneros, tengamos claro cuál es nuestro lugar, ¿no? Me vuelvo al tema de la ubicación, ¿no? Saber ubicarse, saber dónde está usted y quién es usted, cuáles son sus limitaciones. Tercero, aún de esta situación negativa, si lo quieren, esta confusión, Pablo busca la manera de evangelizar, ¿no? Es decir, aún teniendo este tipo, llamémosle, de crisis, pero Pablo busca la manera de hacer llegar el evangelio. Esto es bello. Ya, con cuánto ánimo, ¿no? Con cuánta fidelidad al mismo mensaje. Vamos al evangelio, seguimos adelante en el capítulo 14 de Juan, versículos del 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya les decía, ¿no? Ya aparece el Espíritu Santo, que estamos acercándonos a Pentecostés, entonces ya aparece. Él ha sido el protagonista durante toda la Pascua, claro que sí, pero ahora ya lo va a hacer de una manera más directa. Ya vamos a ir reflexionando, madurando sobre precisamente lo que es el Espíritu Santo en general. Bueno, entonces vayamos por partes, ¿no? ¿Qué es lo que dice realmente el texto? Bueno, el texto dice que, fíjense,
el que guarda mis mandamientos. El verbo aquí es el verbo tener, o sea, es una posesión, ¿cómo les diría? Una posesión permanente, un conocimiento, vamos, continuo, eso. Entonces, el verbo aquí es ejón, es el que tiene mis mandamientos, no el que los guarda, el que está. Entonces dice, acuérdense, en Tolás, es los mismos, pero dice mis mandamientos, no dice los mandamientos, sino son las enseñanzas que Jesús ha transmitido, son lo que Él ha enseñado. Y entonces por eso el que los guarda, el que los tiene, entonces, y los guarda, los tiene mis mandamientos y los guarda. Entonces ese es el sentido. Ahora, guardarlos significa cumplirlos. Eso es, llamémosle de una manera, como poner en práctica. O sea, una cosa es que yo me sé los mandamientos. Estoy hablando de los mandamientos, no únicamente los de Jesús, sino los 10 mandamientos, digamos. Yo me los sé. Ahora, otra cosa es practicarlos, ¿no? El que los practica, el que los pone por práctica, el que los guarda en ese sentido, ¿no? El verbo terón, ya terón, es hacer, tereo, es hacer, es poner en práctica. Y entonces, ese es el que me ama, cuidado. El que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama. O sea, la respuesta al amor de Dios es amarle a Él guardando los mandamientos. Y es el verbo agapao, ¿no? El verbo que indica ese amor activo, un amor obediente, un amor sin medida, un amor que no anda buscando su propio provecho. Y sigue todavía. Y el que me ama va a ser amado por mi Padre. O sea, va a llegar a ser amado. Es la correspondencia del amor. Yo amo porque cumplo los mandamientos. Al cumplir los mandamientos, seré amado por el Padre. Recibiré ese mismo amor. Entonces, si lo piensan, Jesús que nos revela el amor del Padre, nosotros respondemos a este amor guardando, insisto, sus mandamientos. Mi mandamiento es esto, que se amen los unos a los otros. Hemos escuchado precisamente hace unas horas, ¿no? En la Santa Eucaristía del domingo. Bueno, entonces la correspondencia es el amor. Y entonces por eso yo lo amaré. Sigue el verbo amar, es aquí la clave, ¿no? Y me manifestaré a él. Cuidado con el verbo manifestar aquí, porque ese verbo manifestar, mostrar, revelar, ya el enfanizo, la faineia, la manifestación, la epifanía, por ejemplo, para que nos entendamos. Entonces, el amor hace revelar la mente de la persona. Es lógico, ¿no? Cuando yo amo a alguien y esa persona me ama, le conozco, me conoce, somos transparentes, llevamos una vida tal que nada queda oculto porque el amor sostiene. No hay nada que tenga que... Acuérdense, ayer no era de noche, el versículo 30 del capítulo 13 de Juan, que leíamos, comenzamos con el 31, pero es cuando Judas salió del cenáculo, se fue a la oscuridad. Bueno, cuando uno ama, hombre, si yo amo a una persona, no veo la necesidad de andarme ocultando. Pero si realmente no le amo, cuidado, ¿no? Siempre habrán espacios que una cosa es ser espacios privados y otra cosa es privar de mi verdad al que amo. Porque ese es el asunto. Entonces yo me manifestaré a él, me daré a conocer, pues. Y eso, hasta ahí, me voy a dar. Y claro, aquí viene el tema. Entonces le dice Judas, que es Judas Tadeo, ¿no? Porque es Judas que no es Iscariote, ¿no? ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Claro, Señor, hombre, que sé que todos lo noten, que todos te vean, que te tengan miedo, Señor, que te impongas de alguna forma. Pues no es la manera. ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al cosmos, no al mundo? Y entonces empieza Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra, sigue, ¿no? Entonces va avanzando en el círculo concéntrico, el amor correspondido, el amor por el cumplimiento. Aquí dice, guardará mi palabra. Ya no solamente son los mandamientos, sino su palabra. Y acuérdense que Él es el logos, ¿no? Él es el verbo. Bueno, entonces me guardará a mí, me tendrá a mí, me cumplirá lo que yo le pido. Mi Padre lo amará. Aquí viene el detalle. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Eleusemeta es vendremos a Él y haremos morada, el verbo monen, ya, hacer una morada, una habitación, ya, viene de ahí de moné, y dice, aquí viene, y haremos una morada en él, habitaremos con él, haremos, el polleo, el verbo polleo, ¿no? Es hacer, y esto es precioso. Ok, veámoslo de esta manera. Cuando yo soy amado y cuando yo amo, y que
me revelo al otro, o sea, me conoce, le conozco, no tenemos necesidad, como le digo, de ningún claroscuro. Entonces surge la necesidad de estar con Él, de vivir con Él, de habitar con Él. Piensa en el verbo permanecer, que vamos a desarrollar tanto, sobre todo en el capítulo 15, que ya viene. Entonces, esto es lindo, ¿no? El amor que manifiesta, que quiere habitar. Es lógico que un par de novios que se aman, que se quieren de verdad, en el que no andan allá con cositas escondidas ni nada, sino que son transparentes, quieran casarse y quieran vivir juntos. Es normal, porque eso es parte del amor, ¿no? Así, ¿quién de ustedes no va a querer vivir con la persona que ama? Amor, ¿ves? Amor según Dios, ¿ves? No una querencia cualquiera, no un placer, una pasión por el... No, 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 estamos hablando del amor. Aquí, de este amor transparente, de este amor que revela. ¿Quién me ayuda a vivir en este amor de revelación? El Consolador, el Paracletos, ¿ya? Viene ahí el tema, ¿no? El Paracletos, el Consolador, el Abogado, el Intercesor, claro, el Espíritu Santo, el Neuma Agion, el Espíritu Santo, Neuma, Espíritu, Agion, Agios, santidad, ¿no? Ese es el que el Padre enviará en mi nombre, así como Él ha enviado al Hijo, ahora enviará en mi nombre, y luego Él les enseñará todo, didahei, ¿no? Es decir, enseñará, y no solo eso, sino que lo llevará a la memoria, a la hiponexei, al conocimiento de memoria. Traer, la memoria en este caso es traer al corazón, recordar, llevar al corazón, ¿no? Es eso, es una experiencia de nuestra relación interior con Dios, una mayor comprensión del mensaje de Cristo. Entonces, claro, yo que amo porque me sé amado y soy transparente delante de Dios y que quiero vivir según Dios, quiero habitar con Él, quiero estar, que Él habite en mi corazón, porque esa es su voluntad. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Esa es la acción de Dios, ¿no? Porque yo no lo puedo hacer, pero puedo disponer mi corazón para que eso ocurra. Pero es Él el que quiere venir a mí. Y para ayudarme a que yo no me pierda en este proyecto de amor, me da su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces, fíjense, vamos a irlo desarrollando todavía más. Hagamos oración por la cuestión del tiempo, ¿no? Angosta es la casa de mi alma para que vengas a ella. Sea ensanchada por ti. Ruinosa está, repárala. Hay en ella cosas que ofenden tus ojos, lo confieso y lo sé. Pero ¿quién la limpiará? ¿O a quién otro clamaré fuera de ti? De todos mis pecados, líbrame, Señor. ¿Es verdad, Señor, que hay algo en mí que pueda abarcarte? ¿Acaso te abarca el cielo y la tierra que tú has creado y dentro de los cuales me creaste también a mí? ¿O es tal vez que porque nada de cuanto es puede ser sin ti, te abarca todo lo que es? Pues si yo existo efectivamente, ¿por qué pido que vengas a mí? Cuando yo no existiría si tú no estuvieses en mí. Amonestado a volver a mí mismo, entré en mi interior, guiado por ti. Y todo lo pude hacer porque tú te hiciste mi ayuda. Señor, tú estabas dentro de mí, más interior que lo más íntimo mío y más alto que lo más sumo mío. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Llamaste y calamaste, y rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Gusté de ti, y siento hambre y sed. Me tocaste, y me abracé en tu paz. Amén. ¿Pudieron distinguir de quién se trata? ¿Sí? San Agustín. Es inspirado en las confesiones de San Agustín. El Señor esté con ustedes, y les bendiga Dios, por intercesión del Beato Juan de San Antonio Martínez Cid, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.